Ok. Bueno, ayer vimos la introducción del concepto de integral indefinida. ¿Ok? En ese concepto de integral indefinida, pues nosotros aprendimos que con la integral indefinida la operación que estamos resolviendo es encontrar todas las funciones que cuando las derivamos nos da una función en específico. ¿Ok? Eso es lo que vamos a entender como antiderivada general o integral indefinida. Por lo tanto, ayer discutíamos que cada fórmula de derivación que nosotros aprendimos, leída en sentido contrario, nos va a generar una fórmula de integración o una integral inmediata. ¿De acuerdo? Pero bueno, no todas las integrales son inmediatas. Por eso es que nosotros ahora vamos a tener que recorrer un camino para poder resolver integrales. ¿Ok? Empezamos con el concepto central, que es el que acabo de mencionar, y luego vamos profundizando en distintos métodos que nos van a permitir resolver integrales. ¿De acuerdo? En la clase que tenemos prevista para hoy, el contenido con el que vamos a trabajar es el siguiente. El objetivo de esta sesión, vamos a recapitularles sobre la integral indefinida, integrales que se resuelven con cambio de variable, que en el material teórico práctico lo hemos llamado tipo 2, y algunas integrales de característica especial, que es la que llamamos potencia de senos y cosenos, que tienen unos algoritmos para ser resueltas. Y obviamente todo esto lo vamos a ir transitando a través de algunos ejemplos. ¿Ok? Entonces el objetivo de la clase de hoy es resolver integrales indefinidas aplicando cambio de variable simple, además de las propiedades estudiadas y las integrales inmediatas. Entonces, vamos a recordar rápidamente qué es eso que ayer mencionábamos como la integral definida y pues decíamos, la integral indefinida, decíamos que la integral de f de x diferencial de x, la operación que nos está pidiendo es que encontremos todas las funciones que cuando las derivamos nos da ese integrando. A nivel teórico decimos que esa función o esa integral da como resultado f mayúscula de x más c. ¿Cuál es la clave aquí? Que cuando nosotros derivamos el resultado que nos dio esa integral, nos debe dar el integrando. ¿Ok? Esto no lo debemos perder de vista. Esto nos dio pie a un montón de integrales inmediatas que obtuvimos a partir de reglas de derivación que hemos aprendido. Por ejemplo, la integral de la función potencial, ya sabemos que es una nueva potencia que sumamos 1 al exponente y dividimos entre el nuevo exponente. Esto es verdad siempre que n sea distinto de menos 1. Porque ¿qué pasa cuando n vale 1? Pues que tenemos la integral de 1 sobre x diferencial de x y ya hemos aprendido y discutimos ayer por qué, que eso nos da como resultado el logaritmo del valor absoluto de x más c. Y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, con esto en mente, nos vamos a enfrentar a el primer método de integración que vamos a trabajar, que es el método más sencillo, que se llama cambio de variable simple. Entonces vamos a trabajar con ese método. ¿Qué hacemos con ese método? Pues lo primero es entender cuál es el propósito de ese método. Es muy importante entender cuál es la finalidad para que se nos haga fácil incorporar ese nuevo conocimiento. El propósito del método cambio de variable o sustitución, hay algunos autores que establecen unas diferencias sutiles entre lo que es cambio de variable y sustitución, pero en realidad son sinónimos, pues no vamos a entrar en esos detalles que no son verdaderamente relevantes. El propósito de ese método, cambio de variable o sustitución, es transformar la integral que queremos resolver en una o varias integrales inmediatas.
Aquí es importante aclarar que no necesariamente con solo sustituir ya ella se convierte en una inmediata. A veces hacemos una sustitución y tenemos que aplicar alguna identidad, por ejemplo, o hacemos una sustitución y tenemos que aplicar alguna propiedad de la función. El hecho es que vamos a ir simplificando esa expresión para poderla integrar, ¿ok? Con fines didácticos, solamente con fines didácticos, yo dividí esto en 4 casos, ¿ok? El primer caso lo llamé caso 1, y en este caso se trata de una integral que tiene por integrando una fracción que en el denominador está la derivada del denominador. La expresión matemática de este enunciado sería la integral de f' de x entre f de x diferencial de x. Fíjense ustedes que ese tipo de integral lo que hace es modelar, o es una variación de la integral de 1 sobre x diferencial de x, que ya sabemos que nos da como resultado logaritmo del valor absoluto de x más c, ¿sí? Fíjense que en esta expresión, en el numerador, tenemos la derivada de x, que es 1. Pues esta situación es la que se está planteando a nivel teórico. Si yo tengo una integral cuyo integrando es una fracción que en el numerador tiene la derivada del denominador, el resultado de esa integral es el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función que está en el denominador más mi constante de integración. ¿Ok? La idea es que este conocimiento ustedes lo automaticen. Ahorita, porque estamos comenzando con la materia, vamos dando pasos poco a poco, pero la idea es que ustedes esto lo automaticen. Entonces yo les voy a explicar este tipo de integral en este momento utilizando un cambio de variable o sustitución, pero la idea es que en una semana, 2 semanas máximo, ya nosotros tengamos esta estructura automatizada. Y ya sepamos que cada vez que en el numerador está la derivada del denominador, es resultado de esa integral es un logaritmo neperiano, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto hoy que estamos empezando a ver el contenido? ¿Cómo lo vamos a abordar? Como una aplicación del cambio de variable. Entonces vamos a verlo en ejemplos. El primer ejemplo es la integral de la tangente de x diferencial de x. Tal cual como está esa integral, si yo trato de aplicar lo que hemos aprendido de integral indefinida, yo no conozco ninguna función que cuando yo la derive me dé tangente. Yo sé que la derivada de seno me dio coseno, yo sé que la derivada de coseno me da menos seno, y voy recorriendo mis funciones trigonométricas, pero no tengo ninguna que directo, cuando yo la derive, me dé tangente. Por lo tanto, vamos entonces a transformar ese integrando para ver qué cosa podemos hacer para resolver esa integral. La transformamos usando las razones trigonométricas, la transformamos en seno de x sobre coseno de x diferencial de x. La integral de seno de x sobre coseno de x diferencial de x. En este punto decidimos un cambio de variable. Recuerden, todo el tiempo, el propósito del cambio de variable es transformar esa integral en una integral más simple, en una integral inmediata. ¿Ok? Tomamos el denominador y digo, voy a hacer un cambio de variable, es decir, la función coseno de x la voy a sustituir por u. Y este es nuestro cambio. U es igual a coseno de x. Siempre, siempre, siempre que nosotros tomamos la opción de un cambio de variable, ese cambio nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos para la integral. ¿Ok? ¿Qué necesitamos en esa integral? Pues mira, si yo estoy cambiando coseno de x por u, yo tengo que expresar toda la integral en función de u. Yo no puedo tener variables mezcladas, porque entonces ¿a quién integro? ¿Integro u o integro a x? Entonces yo debo hacer una sustitución completa de esa integral en términos de mi nueva variable. En otras palabras, voy a conseguir una integral equivalente a la que yo quiero resolver, pero en función de una nueva variable que he llamado u. La letra no importa, lo pueden llamar y, t, m, la letra no importa.
¿Ok? No podemos usar la misma variable, eso sí no, porque entraríamos en un conflicto. ¿Cuál es la X que estoy trabajando? Esa es la única condición, tiene que ser una letra distinta de mi variable de integración. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos lo que aprendimos en cálculo 1, derivamos ambos miembros de esa igualdad. Si yo derivo, voy a derivar u con respecto a x. Si estoy derivando u con respecto a x, pues derivo ambos miembros. La derivada de u, de acuerdo a lo que aprendimos en cálculo 1, lo llamábamos u', igual a la derivada de coseno de x menos seno de x. Pero según lo que hemos aprendido en cálculo 1, ¿qué es u'? U' es la derivada de u con respecto a x. Es decir, u está actuando como variable independiente, perdón, u está actuando como variable dependiente y x está actuando como variable independiente. Por lo tanto, u' para esa ecuación sería du entre dx, que me está dando igual a menos seno de x. Despejamos el diferencial, por lo tanto esto nos da du es igual a menos seno de x diferencial de x. En la medida que vamos haciéndonos prácticos, nosotros estos estos dos pasos los podemos saltar. Pues derivo u, me da 1, como derivé con respecto a u, multiplico por ese diferencial, es decir, du, derivo coseno de x, la derivada de coseno de x es menos seno de x, como derivé con respecto a x, multiplico por ese diferencial. Es decir, este paso y este paso los podemos saltar. Una vez que entendemos por qué estoy multiplicando por du y por dx cada miembro de la expresión, ¿ok? Y no es más que recordar lo que hemos aprendido del concepto de derivada en cálculo 1. Ahora, todo lo que yo necesito para la integral me lo da mi cambio. Entonces yo regreso a mi integral y la acomodo un poquito para hacer mi sustitución más cómoda. Sabemos que las fracciones se multiplican numerador por numerador, denominador por denominador, por lo tanto yo puedo escribir seno de x sobre coseno de x por diferencial de x de la siguiente manera. 1 sobre coseno de x por seno de x diferencial de x. ¿Qué observo? Pues voy a mi cambio. Donde tengo coseno de x, lo voy a sustituir por u. Por eso es que en esta integral me queda 1 sobre u. Y donde tengo seno de x diferencial de x, esta expresión, seno de x diferencial de x, pues yo la veo que la puedo despejar en esa derivada. Multiplicando ambos miembros por menos 1, encuentro que seno de x diferencial de x lo puedo cambiar por menos diferencial de u. Por lo tanto, tomo de ese cambio las expresiones que me permiten sustituir la integral en función de u, obteniendo la integral de 1 sobre u por menos diferencial de u. Menos es una constante que está multiplicando el integrando, es menos 1. Como es una constante que está multiplicando, puede salir del signo de integración, por lo tanto se convierte en menos la integral de 1 sobre u de u. Al resolver, la integral de 1 sobre u de u es logaritmo del valor absoluto de u con el menos que estaba multiplicando, me queda menos logaritmo de u más c. Pero mi integral original no es en función de u, mi integral original es en función de x. Por lo tanto, yo no he completado la resolución de la integral hasta que yo no haya devuelto la variable. Tengo que devolver el cambio a la variable original. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a nuestro cambio, sabemos que lo que llamé u era coseno de x, por lo tanto, donde tengo u, simplemente reemplazo u por coseno de x. El resultado de la integral es entonces menos logaritmo neperiano del valor absoluto de coseno de x más c. Esa integral es equivalente al logaritmo neperiano de secante de x más c. ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? Si quieren pueden escribir en un papelito, prenden su cámara y me muestran la explicación. ¿Por qué son equivalentes la integral, el resultado menos logaritmo neperiano de valor absoluto de coseno de x más c y el resultado logaritmo del valor absoluto de secante de x más c? ¿Por qué son equivalentes?
Profe, ¿eso sería profe, por la constante? eso es por... Coseno de x a la menos 1 y eso es secante de x. ¿Y qué estás usando cuando dices eso? ¿Propiedad de quién? La propiedad de logaritmos. Muy bien, por la propiedad del logaritmo nosotros podemos decir, ¿verdad? Ya lo hemos aprendido, que lo aprendimos en cálculo 1, que el logaritmo de a sobre b, cuando el argumento del logaritmo es una división, eso lo podemos escribir como logaritmo de a menos logaritmo de b. ¿Ok? También hemos aprendido que se puede, por otra propiedad del logaritmo, que si yo tengo logaritmo de a la b, yo puedo escribir eso como b logaritmo de a. Estas dos propiedades nos permiten explicar esa equivalencia. Lo podemos ver por la primera propiedad o lo podemos ver por la segunda propiedad. ¿Ok? Si nosotros subimos ese exponente negativo, que fue lo que explicó María Fabiola, si nosotros subimos ese exponente negativo, esto nos da menos logaritmo neperiano de coseno de x. Cuando yo subo ese exponente negativo al argumento, eso me queda coseno de x elevado a la menos 1, que eso no es más que 1 sobre coseno de x. Y coseno de x es la secante. Eso es una forma de verlo. Otra forma de verlo es usando esta propiedad, la de neperiano de a menos neperiano de b, porque si yo tengo menos logaritmo neperiano de coseno, menos logaritmo neperiano de coseno, déjame borrar todo para hacerlo de nuevo, menos logaritmo neperiano de coseno de x, tengo un menos allí, yo sé que el neperiano de 1 me da, ¿qué cosa me da el neperiano de 1? ¿Qué valor? 0. 0. Entonces yo puedo aplicar la propiedad. 0. Exactamente, da 0. Yo puedo aplicar la propiedad logaritmo neperiano de 1 sobre coseno de x, que es logaritmo neperiano de la secante de x. Por cualquiera de las dos propiedades podemos justificar esa equivalencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Aprovecho para aclarar. Fíjense que una integral puede tener antiderivadas generales distintas. Esto es importante que lo tengan claro, porque a veces ustedes están estudiando y llegan aquí, por ejemplo, llegan a menos logaritmo neperiano a coseno de x más c, y el material con el que están estudiando les dice que la respuesta es logaritmo neperiano de secante de x más c, y a veces se confunden, ¿por qué no me dio igual? Entonces la forma rápida, si yo derivo esto, me debe dar el integrando. Si yo derivo esto, me debe dar el integrando. Es una forma de comprobar si mi integral está bien. Otra forma de comprobar si está bien, veo si hay alguna propiedad que me permita transformar mi resultado en el otro resultado que estoy viendo, o al revés, el resultado que estoy viendo, poderlo transformar en mi resultado. Es decir, hay funciones que tienen varias antiderivadas generales, ¿ok? No necesariamente única, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo. El segundo ejemplo, 2 cotangente de x diferencial de x. Procedemos de la misma manera. Cotangente lo transformamos en coseno de x sobre seno de x diferencial de x. Quiere decir que yo tengo que integrar coseno de x sobre seno de x diferencial de x. Observa, es una fracción. En el numerador está la derivada del denominador. Entonces ya nosotros podemos decir directo, el resultado de esa integral es logaritmo del valor absoluto de seno de x más c. ¿Okay? La idea es que este proceso, que este tipo de integrales las identifiquen y lo hagan directo. ¿Por qué? Porque miren, en cálculo 3 ustedes van a trabajar integrales triples, dobles. Entonces, mientras más automatizadas tengan algunas integrales, para ustedes va a ser mejor. Tenemos un caso especial en este tipo de integrales, la integral de la secante de x diferencial de x, que sería el tercer ejemplo. Fíjense que no conocemos ninguna función
que de manera directa, cuando la derivemos, nos dé secante de x. Y entonces, para poder resolver esta integral, nosotros tenemos que hacer una transformación en el integrando. Primero tenemos que hacer una transformación en el integrando. ¿Cuál es esa transformación? Vamos a multiplicar y a dividir por secante de x más tangente de x. Multiplico y divido. ¿Por qué podemos multiplicar y dividir? Primero, la secante y la tangente tienen el mismo dominio, ¿ok? Por lo tanto, la estructura original de la integral no se ve afectada. Y cuando yo hago esa operación, que no estoy alterando la integral, porque ya hemos aprendido que si multiplico y divido por una expresión, esa expresión no se altera, pues ¿qué conseguimos? Bueno, conseguimos que en el numerador, cuando yo aplique distributiva, me quede secante cuadrado más secante de x por tangente de x. Y en el denominador me queda secante de x más tangente de x. ¿Qué ocurre con esta integral? Que entonces hemos conseguido con esa transformación la misma estructura de la que estamos hablando. En el numerador se va a encontrar la derivada del denominador. En este caso el cambio sería u igual secante de x más tangente de x. Cuando derivamos u me da 1, como derivé con respecto a u, multiplico por diferencial de u, es decir, de u, igual a derivo secante, la derivada de la secante de x por tangente de x, más derivo tangente de x, la derivada de la tangente de x, secante cuadrado de x. Toda esa suma multiplicada por diferencial de x. Cuando vamos a la sustitución, ¿qué obtenemos? 1 sobre u de u, que es el logaritmo neperiano del valor absoluto de u más c. Cuando devolvemos el cambio, pues obtenemos logaritmo neperiano de la secante de x más tangente de x más c. Miren, muchachos, esta integral la usamos tanto, que nos las terminamos aprendiendo. Pasa a ser para nosotros una integral inmediata. Muchos de ustedes me pueden decir, ajá, profe, pero a mí nunca se me hubiese ocurrido eso. Bueno, entonces yo te lo estoy demostrando, te lo estoy enseñando. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se nos van agotando los recursos, uno puede empezar a pensar en opciones como multiplicar o dividir, sumar y restar dentro del integrando, para ver si con alguna de esas operaciones yo puedo transformar esa integral en alguna inmediata o que yo pueda resolver. Profesora, disculpe, Dígame. ¿puede volver a explicar la parte de secante de x más tangente de x, el ejemplo 3 que se me cayó el internet? Sí, para poder resolver esta integral tienes que multiplicar y dividir secante de x más tangente de x dentro del integrando. ¿Cuál es el propósito? Construir una fracción que en el numerador tenga la derivada del denominador. ¿Ok? Entonces, cuando tú multiplicas por secante de x más tangente de x, ¿qué te queda en el numerador cuando aplicas aquí distributiva? Secante cuadrado de x más secante de x por tangente de x. ¿Y qué te queda en el denominador? Secante de x más tangente de x. Cuando tú derivas secante de x más tangente de x, ¿qué te da? Lo que tienes arriba, lo que tienes en el numerador. Por lo tanto, con multiplicar y dividir, convertiste esta cosa que no sabíamos cómo integrarla en una fracción que tiene en el numerador la derivada del denominador. Por lo tanto, cuando yo integro eso, eso me da el logaritmo neperiano del valor absoluto de lo que está en el denominador. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. La cosecante de x, la integral de la cosecante de x, diferencial de x, se resuelve de manera análoga, ¿ok? Es decir, vamos a multiplicar y dividir por cosecante de x más cotangente de x. Lo que va a pasar en este caso, yo les invito a que lo hagan. Lo que va a pasar en este caso es que como la derivada de la cosecante de x me da menos cosecante de x por cotangente de x,
y la derivada de la cotangente me da menos cosecante cuadrado de x, ese signo menos que está allí lo vamos a sacar factor común de la integral. Esa es una forma, una antiderivada, pero también existe esta, que en lugar de sumar cosecante de x más cotangente de x, multiplicar y dividir por la suma, se multiplica y se divide por la resta, cosecante de x menos cotangente de x. Y tiene el mismo efecto, vamos a encontrar en el numerador la derivada del denominador, por lo tanto el resultado de esa integral es un logaritmo neperiano, ¿ok? Yo les invito a que la hagan, les sirve de ejercicio y ya saben que es una forma de abordar integrales. El tiempo está ya terminando, vamos a finalizar esta sesión y entrar en la siguiente, ¿ok? Para que no nos quede cortada.